Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy es el día 24 de octubre y vamos a llevar a cabo la sesión número 9 de Tecnología Industrial del curso de acceso a grado superior. Como bien sabéis, ayer día 23 fue el último día en el que se podía entregar cualquier tipo de actividad, ya sea actividad normal o actividad de evaluación, así como el cuestionario. La gente ha respondido de una forma bastante satisfactoria. Hay quien no ha podido entregar una actividad o lo que sea, pues no hay ningún problema. Es decir, aquí no se mata a nadie. El objetivo, esa persona que no entrega X actividades, pues sabe que su nota se ve mermada en la medida de los porcentajes que todos sabemos ya. Si alguien tiene alguna duda de los porcentajes, que se vuelva a ver la clase de presentación, la primera clase que tuvimos. He tenido un problema relacionado con el cuestionario. El cuestionario de tecnología lo puse... Hay que seguir unir. Sara, bienvenida. ¿Me oyes? Sí, alto y claro. Uy, es que he tenido un fallo gordo en el ordenador, se me ha ido totalmente. Bueno, ya estás de vuelta. Hacer malabares. Bien, estaba ¿Has comentando... empezado ya? ¿Tecnología? Estamos empezando. Ah, vale. Estaba comentando que el cuestionario lo puse a través de Google Forms, en lugar de utilizar los cuestionarios de la plataforma. Como habéis hecho el de dibujo por la plataforma y el otro por Google, me gustaría que me dijerais cuál os parece más cómodo, más práctico o más intuitivo de los dos tipos. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os parece más práctico? Yo creo que la plataforma, ¿eh? A ver, un segundo, lo de casa. Primero lo de clase. Naemi, ¿tú qué dices? Creo que el de Google. El de Google. ¿Tú qué dices, Juanjo? Claro que me es indiferente. Está indiferente. Voto en blanco. Los de casa. Yo prefiero la plataforma. La plataforma, 1-1. Yo con la plataforma funciona muy bien. Sara, 2. África no lo ha podido hacer, así que África no puede votar. Claro, Otro voto en blanco. yo no sé con qué iría mejor porque no lo he probado. Sí. Bueno, pues... bueno, a priori la plataforma ha sido más práctica. Vale, lo tendré en cuenta. Es un poco más largo de hacer, es mucho más cómodo hacerlo en Google, pero bueno, ya está. Si os parece más cómodo, no hay problema. A donde yo quería llegar, el problema que ha habido con el cuestionario de tecnología industrial. Al hacer el cuestionario hay que entrar con un correo electrónico que evidentemente ha de ser vuestro correo electrónico de Murcia Educa. El problema está en que varias personas han hecho el cuestionario con su dirección de correo personal. Gmail, Hotmail, Yahoo, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que si tú has sacado un 8, pero has puesto tu dirección de correo elfo_38, yo no sé quién eres. No te puedo poner tu nota. Necesito tu correo de Murcia Educa. Todo lo que hagáis relacionado con el curso tenéis que hacerlo con el correo de Murcia Educa. Cuando me escribáis un correo a mí, cuando rellenéis un formulario, todo, absolutamente todo. Porque es que no sé quién es, no puedo saber quién eres. Entonces, les pido encarecidamente a las personas que han respondido el cuestionario que revisen si lo han hecho con su dirección de correo electrónico personal o con la dirección de Murcia Educa. Y que si lo han hecho con su dirección de correo personal, que me escriban un correo electrónico y me digan: hola profesor, soy fulano de tal y me equivoqué. Mi dirección de Murcia Educa es esta y contesté al cuestionario con esta otra dirección, para que yo pueda identificarlo y localizarlo. Pero por favor, tenéis que hacerlo, es que si no, yo no puedo saber quiénes sois. No puedo saber, no son muchos, son 4 o 5 personas, pero aquí si no puedo saber quién ha sacado un 5, un 3 o un 8 en el cuestionario. Sería una pena, ¿no?, haber hecho el cuestionario y que por una tontería así no se nos pueda pagar nuestra nota. ¿Vale? Así que, por favor,
revisar con qué dirección de correo electrónico habéis contestado el cuestionario. ¿Eso se ve en el cuestionario? Creo que se puede ver, si volváis a entrar yo creo que debería salir. Creo que en el de Google cuando termina el cuestionario, tipo, que ya no puedes ver lo que respondiste. O no lo sé. Que me suena a mí algo de eso. Lo que respondiste quizás no, pero ¿con qué dirección de correo contestaste? Creo que no te deja como... Solo no sé si pone saldrá- ver puntuación y ya No está. sé si saldrá en los correos lo que han mandado. Como que lo han mandado. Bueno, si lo podéis comprobar, por favor, mañana me decís, ¿vale? A ver si ahora he dicho algo por aquí. No, iba a hablar, he levantado la mano. Ah, qué educada, muchas gracias. Yo, Sara. a mí... bueno, más vale que hable a que no hable. Que digo que cuando yo hice el cuestionario, a mí, al enviarlo, me salía directamente que tenía que iniciar sesión en Google. Y claro, me pedía el correo electrónico. Y yo creo que puse, bueno, yo puse el correo de nuestra Luca. Claro. Y creo que se hizo con ese. Y entonces me salió otra vez el cuestionario para ya resolverlo con el correo de nuestra Luca. Vale, pues por Yo favor digo que- intentad para comprobar que- si se puede verificar con qué correo lo hicisteis, intentad meteros, a ver si se puede, porque yo no puedo, porque yo creo el formulario, pero yo no lo respondo. Intentad comprobarlo y si no, yo sacaré la lista de todos los correos y la publicaré en la página y ya pues que alguien que lo ha aceptado y damnificado levanten la mano y digan aquí estoy yo, ¿vale? Pero por favor intentadlo primero y si no, ya busco yo la forma de sacar una lista con todas las direcciones, ¿vale? Bien, lo mismo que con dibujo, a lo largo de esta semana terminaré de poner el resto de soluciones, que me quedan 19, 20, 21 y las actividades de elaboración. Y además iré subiendo calificaciones, ¿vale? Para que en 1 o 2 semanas tengamos todas las calificaciones ya, o sea, que todo el mundo sepa qué calificación lleva en la unidad 1 en la parte de cuestionario y actividades. Bien, pues sin más dilación vamos a entrar a nuestro tema que nos ocupa hoy, que no es nada más y nada menos que comenzar la unidad 2 de tecnología industrial. La unidad 1, muy bonita y muy destruida, estuvo relacionada con los recursos energéticos y en esta ocasión, en esta unidad, vamos a irnos hacia otra temática que no tiene nada que ver, no es como en dibujo, que la 1 y la 2 están relacionadas. Aquí en tecnología, la unidad 2 poco tiene que ver con la unidad 1. Bien, se trata de los sistemas neumáticos e hidráulicos. ¿A qué nos suena eso? ¿Qué puede ser eso? ¿Qué creemos que es? Soy un damnificado. A ver, Juanjo, ¿tú qué crees que es? No, digo que soy un damnificado del correo, lo acabo de... Tú eres un afectado por la dirección errónea. ¿Qué? Estamos hablando del... Estamos hablando de la unidad 2, que son los sistemas neumáticos e hidráulicos. Sí, por aire y por líquido. Por aire y por líquido. ¿Cuál sería por aire? Neumático. El neumático y el hidráulico por líquido, ¿no? Muy bien. Puede haber líquido, puede ser frente al líquido, puede ser líquido, freno, fluido, Aceite. aceite. Bien. Usar el aire y el aceite para mover cosas. Efectivamente, Joaquín. Así es. Es una definición muy práctica, pero totalmente correcta. En numerosas máquinas vemos que realizan una serie de trabajos, ¿no? Una excavadora, un robot de ¿Puedes un... poner la punta? Sí, claro, perdón, no lo he puesto, gracias. Naim. Perdón, gracias, Naim. Bien, pues como decía, hay máquinas, ¿no? Como puede ser una excavadora o cualquier máquina de una fábrica que realizan una serie de trabajos y nos hacen a nosotros pues, la tarea mucho más sencilla, de lo que viene a ser un poco
la revolución industrial que cambió unas necesidades ingentes de mano de obra, porque todo se hace a mano, a poder sustituir a esa mano de obra humana por máquinas que realizaban el trabajo de una forma más cómoda y con menos perjuicio para la salud. Bien, las máquinas, de forma general, están compuestas de una serie de sistemas. Está la parte del sistema eléctrico, ¿no? Todo el cableado que permite alimentar de corriente eléctrica a la máquina. Está el sistema mecánico, pues podemos imaginar todo el tema de tornillos, de palancas, ¿no? De elementos que permiten trasladar o distribuir un esfuerzo de un lugar a otro. Y luego están los sistemas neumáticos y los sistemas hidráulicos. ¿Para qué sirven estos sistemas? Como bien ha dicho Joaquín, para mover cosas, para sujetar cosas, en definitiva, para aplicar una fuerza. ¿Dónde vemos este tipo de sistemas? Pues, por ejemplo, cuando estamos en un autobús y se abre la puerta. Eso es el señor o la señora que conduce el autobús, le da un botón, ese botón con un circuito eléctrico o electrónico activa un sistema neumático, ¿no? Que se escucha muchas veces, eso es el aire, ¿no? Que hace que esa puerta se abra y se cierre. Se utiliza mucho, bueno, en cualquier industria en general, en cualquier tipo de industria, son sistemas que están extremadamente presentes. Y como hemos dicho, se utiliza en los sistemas neumáticos el aire comprimido y en los sistemas hidráulicos el flujo a presión. Importante esta diferencia, muy importante, porque desde el punto de vista físico, en este tema vamos a considerar que el aire es compresible, es decir, podemos comprimir el aire, podemos hacer variar su densidad, por eso dice aquí aire comprimido, porque suponemos que lo podemos comprimir, pero luego dice fluido a presión, no dice fluido compresible, porque partimos de esa hipótesis de que el fluido no es compresible. Entonces, al intentar comprimirlo, podemos elevar su presión interna, su presión relativa, pero no se puede comprimir como tal. Bien. Bueno, este tipo de principio de funcionamiento no es nada nuevo, o sea, esto ya se venía utilizando desde hace mucho tiempo. El ejemplo más sencillo es un fuelle, ¿no? Para alimentar una hoguera, pues eso es, al final, es un esfuerzo manual, pero que comprime el aire, que sale comprimido. O también los fluidos a presión, era un sistema que ya utilizaban, por ejemplo, los romanos en obra hidráulica. Es decir, que algo que lleva con nosotros mucho tiempo. El hecho de tener energía eléctrica y mejores conocimientos de mecánica hacen que se pueda optimizar y que se pueda explotar mucho mejor. Aquí vemos, por ejemplo, en azul se ven los cilindros de una grúa o una excavadora. ¿Vale? Pues estos son unos sistemas, creo, si no me equivoco, creo que son hidráulicos. ¿Sí? ¿Tú lo sabes, Juanjo? Soy mecánico. ¿Cómo? Soy mecánico. Ah, es mecánico, pues entonces te vienes tú aquí a dar la clase. No, pero eso es normal, sí. Vale, pues estos son sistemas hidráulicos que permiten, con ese fluido a presión, empujar un pistón dentro de un émbolo. Esa presión se transmite de un lugar a otro y permite el movimiento gracias a los elementos mecánicos. Bien, aquí tendríamos en naranja una definición, bueno, un poco más extensa, pero vale, básicamente lo que nos ha dicho Joaquín estaría muy bien. La neumática y la hidráulica son las tecnologías que aprovechan la energía contenida en los fluidos a presión, gases o líquidos, y transforman esta energía en trabajo útil
convirtiendo los trabajos arduos y manuales en procesos mecanizados o automáticos. Ojo aquí que he dicho fluidos a presión. Dentro de esos fluidos a presión ya hemos hecho nosotros un poco la distinción de gases comprimidos o aire comprimido y líquidos a presión. Lo que venimos diciendo, los sistemas neumáticos, los trabajos se realizan mediante aire comprimido, los sistemas hidráulicos, los trabajos se realizan mediante fluidos, principalmente aceites y fluidos sintéticos. Por ejemplo, en el coche, ¿no? Tenemos aquí mecánico. El aceite del coche pues no es el aceite que utilizamos para freír las croquetas, es un aceite especial para motores. Bien. Aquí tenemos un pequeño recordatorio de estas dos hipótesis que acabamos de decir. Los gases los vamos a considerar como compresibles. El aire lo podemos comprimir. Sin embargo, los líquidos los vamos a considerar como incompresibles. ¿Vale? Muy importante esta distinción. Típica preguntita de teoría que sale en el cuestionario y en el sitio. Bien, hasta aquí todo claro, por lo menos el principio de funcionamiento. ¿Sí? ¿Desde casa? ¿Sí, Joaquín? ¿Sí, Sara? Bien, continuando. Vamos a comenzar hablando de la compresión del aire. ¿Y en qué consiste esa compresión? Fijaos, el aire puede, según esta hipótesis de que es compresible, de que los gases sean compresibles, el aire puede, siguiendo esta hipótesis, repito, porque los físicos más puristas, bueno, se pueden enfadar, puede reducir su volumen cuando está sometido a esfuerzos externos de compresión. ¿Vale? Quiere decir que si nosotros... ¿Todos tenemos claro que es un esfuerzo de compresión? ¿No? Vale. Un esfuerzo de compresión, un ejemplo de esfuerzo de compresión, sería cuando nosotros cogemos algo y le aplicamos una fuerza así, a los dos lados, hacia adentro. ¿Vale? Para que la gente lo vea. Si yo cojo esta libreta y la aprieto así hacia adentro, estoy aplicando un esfuerzo de compresión. Sin embargo, si yo cojo esta regla y tiro hacia afuera, hacia este lado y hacia este lado, estamos aplicando un esfuerzo de tracción. ¿Vale? Eso también es un concepto importante, esa diferencia. Bien, pues si a un aire, a un cierto volumen de aire le aplicamos un esfuerzo de compresión, que hemos dicho que es como hacia su núcleo, hacia adentro, podemos reducir su volumen. Esto es lo que se llama comprimir el aire. ¿Bien? El aire tiene la capacidad de una gran facilidad para fluir por las conducciones. Esto es lo que hace que sea útil utilizarlo. Fluye de una forma muy fácil, porque tiene una baja viscosidad. Ahora veremos lo que es la viscosidad. Bien, vamos a definir tres magnitudes físicas. Yo sé que no os gusta esto mucho, que la física no está ahí en física, está ahí en tecnología. Pero es necesario, ¿vale? Para luego hacer pruebas, para luego entender y saber operar. Vamos a hablar de tres magnitudes físicas sencillitas, creo. La primera es la densidad. La densidad a todos nos suena, ¿no? Hemos escuchado una vez, la densidad es igual a la masa partida por el volumen, ¿no? Nos lo taladraban en el colegio de pequeños. Y su unidad del sistema internacional de medida, pues si la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos, pues la densidad la vamos a medir en kilogramos partido por metro cúbico. Esto parece bastante abordable. ¿Qué pasa con esta densidad? Si nosotros decimos que un cuerpo es compresible, ¿qué hemos dicho? Que podemos reducir su volumen.
Si podemos reducir su volumen, quiere decir que podemos reducir su densidad, si tenemos la misma masa. Si tenemos 10 kilos de masa a distribuir en 5 metros cúbicos, no es lo mismo que si la tenemos que distribuir en 1 metro cúbico. Entonces, se modifica su densidad, la concentración de esa masa respecto al volumen. Pues bien, si un elemento es compresible, hemos dicho que es porque se puede variar su volumen. O dicho de otra forma, su densidad es variable. Lo contrario, incompresible, la densidad es constante. Si yo no puedo cambiar el volumen que ocupa una masa, quiere decir que la densidad es constante. Quiere decir que es un cuerpo incompresible. ¿Vale? Esto lo tenemos claro, ¿sí o no? Más o menos. Naemi, ¿dónde está el más y dónde está el menos? Bueno, no, sí lo entiendo, pero sí. Lo tienes que madurar, ¿no? Eso, la prueba la tienes cuando un coche entra o en un cilindro se dobla la pila, porque como no pierde su densidad como con el aire, se dobla la pila, no sube. Claro. Efectivamente. Está, o sea, no ejerce ninguna fuerza en sí, pero como está ahí, está quieto y no se puede comprimir, Claro. todo lo que choque contra él se va a encontrar esa Claro. oposición y se va a acabar doblando. Bien, la siguiente magnitud que vamos a ver es la viscosidad. Se representa con esta letrita griega, que se llama nu. Esto sí tiene un enfoque un poco más físico, pero nosotros vamos a intentar aclararlo. Cuando hablamos de un fluido, podemos decir que es más o menos viscoso. Cuanto mayor sea la resistencia que ofrece ese fluido a un esfuerzo tangencial, que ahora vamos a un vídeo para que veamos lo que es, básicamente es como si le empujásemos en la parte de arriba. Cuanto mayor es la resistencia de un fluido a moverse o a desplazarse cuando se le aplica ese esfuerzo, es decir, que es más viscoso. Cuanto menor es la resistencia, es menos viscoso. Por ejemplo, algo poco viscoso, relativamente hablando, el agua. ¿No? El agua le aplica un esfuerzo así lateral y si nosotros imaginamos un barreño de agua o un cubo con agua e imaginamos que son unas infinitas láminas de agua una encima de otra, ¿no? Como si fuesen hojas infinitas muy pequeñas, nosotros le aplicamos un esfuerzo ¡pum! Y rápidamente y fácilmente empieza a moverse y se deforma. Sin embargo, imaginaos, no sé, nos vamos a un caso muy extremo. Todo el mundo hemos comido gelatina, ¿no? Gelatina esta de postre, de fresa, de piña, muy rica. Justo antes de que esté terminada, cuando ya está casi, o venga, cuando ya está casi, la pones en un plato, a que si tú la mueves se deforma un poco, pero no se deforma como el agua, que se deforma muchísimo, porque es más viscosa, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con una cosa intermedia, que podría ser pues, una crema, ¿no? Una crema es más viscosa que el agua. Ya por aquí un vídeo. La viscosidad tiene que ver con la densidad, ¿no? No. ¿No? La viscosidad tiene que ver con de lo que esté compuesto el fluido y tiene que ver con lo unidas que estén las partículas entre sí. Vale. Imagínate que esto es un fluido, ¿vale? Y le vamos a aplicar una fuerza como dice el dibujo. Imaginaros que este fluido
está compuesto en muchas láminas internas, ¿no? Capas internas. Pues si se le va deformando así, como poco a poco, como que le cuesta deformarse, como le pasaría a la gelatina o al gel, es porque es más viscoso. Si se deforma muy fácilmente con una fuerza cualquiera, es porque es menos viscoso. Tiene que ver, tú me has dicho, con la densidad. Tiene que ver con el rozamiento que tiene lugar entre todas estas capas infinitas. Si hay mucho roce entre ellas, les va a costar más desplazarse, por lo tanto va a ser más viscoso. Cuanto más viscoso sea un fluido, más rozamiento va a haber entre las capas y más difícil será que se deforme. ¿Vale? O sea que la viscosidad es como... si lo miramos desde el punto de vista del rozamiento, más viscosidad, más rozamiento. Correcto. Rozamiento interno entre sus capas. ¿Vale? Hasta ahí estamos, los de casa. ¿Sí? Bien, perfecto. Los fluidos se utilizan, como hemos dicho, principalmente en hidráulica. Y se utilizan mucho, como los expertos como Juanjo, y me consta que algunos alumnos más también habéis trabajado en alguna fábrica, bueno, estáis acostumbrados a trabajar con sistemas neumáticos hidráulicos, quizás sepáis incluso más que yo. También se utilizan los fluidos como lubricantes. ¿Eso es verdad o no, Juanjo? Porque este rozamiento que se genera permite proteger a las piezas del desgaste. Si nosotros en un sistema mecánico tenemos dos piezas que están chocando continuamente, se van a desgastar. Sin embargo, si las lubricamos, como puede ser también la cadena de una bici, ¿no? Que le ponemos su aceite, su lubricante. Bien, la viscosidad se mide en pascales por segundo. ¿Por qué sería una presión que se mide en pascales por unidad de tiempo? ¿Por qué unidad de tiempo? Porque tenemos en cuenta lo rápido que se deforma. Lo que hemos dicho antes, el agua al aplicar la fuerza se deforma muy rápido, la gelatina al aplicar la fuerza se deforma más lento. Por eso tenemos en cuenta esa noción de tiempo. Bien, viscosidad entonces se mide en pascales por segundo. Y por último tenemos la presión, como última magnitud que vamos a ver hoy, la presión. La presión se define como la relación o el cociente entre una fuerza y una superficie. Si aplicamos la misma fuerza, pero la superficie a la que se la aplicamos es mayor, la presión será menor. ¿Cómo? Si aplicamos una misma fuerza a dos superficies, si una mide 10 y la otra mide 20, como es la misma fuerza y en la de 20 se tiene que repartir por una superficie más grande, la presión resultante es menor. ¿Sí o no? Sí, creo. ¿Ves que sí? De De todas formas, matemáticamente, cuanto mayor sea S, más pequeño será P. Si tú aumentas S, disminuye P. En un grifo tú tienes 2 kilos de agua, 2 kilos y pico, y cuando sale al fregadero no hay ninguna presión, porque no está comprimida. Por Sí. ejemplo, un ejemplo así, Sí. muy... Porque ahí adentro está comprimida, por una bomba, por la presión de la altura Dentro de la red, el agua está Claro. sometida a una presión. Claro, o bien por la altura que eso que estudiamos el otro día del pantano, por una bomba, obviamente. Efectivamente. Sí.
Bien, Porque esto es... la presión tiene que ver con donde está medida, ¿no? En el espacio. La presión tiene que ver con la energía que se le aplica. Claro. Y el espacio, porque si lo coges, pues, si coges el espacio, pues aumenta la presión. Si tú tienes... Sí, pero espérate, depende. Claro, O sea, eso es lo que se hace con las bombas. En vez de aire, claro, pero en vez de- en el caso que me dice, por ejemplo, del agua, no se puede comprimir. O sea, la presión que le mete una bomba no es solamente por compresión, sino también es por altura. Claro. ¿Vale? Pero bueno, nos estamos yendo por Sí, otros derroteros. sí. La presión es igual a la fuerza partido por la superficie y se mide en pascales, que se escribe PA. Si la fuerza se mide en newton, esto ya lo vimos en la unidad 1, y la superficie se mide en metros cuadrados, podemos decir que un pascal es igual a un newton partido por metro cuadrado. Para aquellos que tengan problemillas con las unidades, no sé si habéis estado viendo el material que preparé. Nadie me ha dicho si sí o si no, la verdad no lo sé. Si conforme vamos haciendo problemas o algo, veis que este trío de magnitudes, presión igual a fuerza por superficie, os cuesta trabajo, me lo decís y busco algún tipo de ejercicio específico de estas magnitudes. Bien, la presión, que es algo un poco abstracto, un poco complejo, hemos dicho que en el sistema internacional se mide en pascales, pero se puede expresar en otras unidades. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la energía que dijimos? La energía se mide en julios, pero también se puede medir en calorías y también se puede medir en kilovatios hora. Pues igual. Los pascales se pueden expresar en otras unidades. Por ejemplo, una atmósfera es igual a 1,01325 bares, que es aproximadamente 10.000 pascales, que es aproximadamente un bar. Este símbolo quiere decir igual, este símbolo quiere decir aproximadamente. Cuando nosotros hagamos problemas, podemos utilizar el aproximadamente, no tenemos que ser súper exactos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo sintetizamos esto? Pues decimos que una atmósfera es igual a un bar, o aproximadamente igual a un bar, y es aproximadamente igual a 10.000 pascales. Otra unidad para medir la presión también son los milímetros de mercurio. Aquí tenéis la equivalencia, pero es menos utilizada. Bien, la presión, esta magnitud un poco rocambolesca, se compone de dos términos. Cuando nosotros hablamos de presión, desde un punto de vista físico, hablamos de la presión absoluta. Pero esa presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la presión relativa, o presión de trabajo, o presión manométrica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, cuando hablamos de la presión, por ejemplo, que hay en una instalación de fontanería, y hablamos de que el agua está a 3 bares de presión, por ejemplo, estamos hablando de la presión relativa. Es la presión que se utiliza coloquialmente para hablar. Esa es la presión relativa. Si a esa presión le sumamos la presión atmosférica, obtenemos la presión absoluta, que repito, no se suele utilizar a la hora de hablar en la calle. Es un enfoque más físico. Por lo tanto, presión atmosférica, que no es nada más ni nada menos que la presión que todos tenemos encima de nuestra cabeza, y no hablo de la presión de nuestro jefe, hablo de la presión que ejerce en la columna de aire y de gases que tenemos encima de nuestra cabeza. ¿Vale? Imaginaros desde vuestra cabeza hasta la atmósfera una columna de aire y de gases que ejerce una presión sobre vosotros, sobre cualquier elemento que haya en la Tierra. Esa presión atmosférica más la presión relativa
La presión relativa, pues si algo está sometido a una presión, como puede ser el agua que sale de un grifo, bueno, antes de salir de un grifo, o a la salida de una bomba de agua también. Cualquier elemento que esté bajo presión, de forma, entre comillas, artificial, ¿no? Que se haya puesto bajo presión, esa presión es la presión relativa. Nosotros vamos a trabajar en los sistemas hidráulicos con fluidos a los que los vamos a someter a esos fluidos a una presión. Pues esa presión es la presión relativa, la presión de trabajo. Con lo que hablamos normalmente es eso, ¿vale? Por lo tanto, esto será lo que más utilizamos. Pero no podemos olvidar que esta presión relativa más la presión atmosférica nos da lugar a la presión absoluta, que sería la presión pues, total que tendrían todos los cuerpos. Pero la presión atmosférica varía, depende si está nublado, si está a una altura determinada. Con la altura sí, con el tiempo no. Creo. Claro, lo que está nublado, las nubes tienen más presión atmosférica. Pero con la que tú trabajas es la misma. Sí cambia con la altura. Y con la... Yo lo sé porque en los relojes estos luego te le pones la presión atmosférica y tú estás aquí ahora mismo. Y por ejemplo está nublado ese. ¿Eso sabe cambiar? Sí, vale, pues, puede ser. De todas formas, la presión atmosférica varía. Se ve que a lo mejor una nube pesa más, a lo mejor que el aire. Claro, puede cambiar, claro. Son masas de aire, sí. Sí, de todas formas, el valor o sea, la presión atmosférica es tan grande que o sea, la variación que pueda haber de que esté un poco más nublado, un poco más soleado, no es una variación extremadamente significativa. Igual que con la altura, que tienes que ir a 7.000 metros de altura para que haya una variación consecuente de la presión. Bien. Sí, se me olvidaba. Aquí hablamos, por ejemplo, era el ejemplo que decía, normalmente en neumática se comprime el aire hasta alcanzar una presión de unos 6 bares con respecto a la atmosférica. ¿Veis? Cuando decimos que en un sistema neumático tenemos un elemento, un pistón o lo que sea, con una presión de 6 bares, estamos hablando de la presión relativa, ¿vale? Siempre respecto a la presión atmosférica que pueda ser de base. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. Los de casa, ¿alguna cuestión? ¿Todas estas fórmulas las vamos a usar en tipo problema o algo así? Las fórmulas las vamos a usar en los problemas, sí. Aquí en el dibujo seguramente no tendrá nada que ver con la escala real o de presión. ¿Este dibujo? Claro, seguramente será muy pequeña. La fórmula en AEMI hay que usarla en los problemas, sí. Yo luego, de todas formas, todavía no es seguro al 100%, por lo tanto no me puedo comprometer, pero en la prueba escrita del examen, que será el día 12 o 13 de diciembre, yo pondré a disposición las fórmulas. Vuestra responsabilidad es, de todas las fórmulas que habrá, saber elegir qué fórmula tenéis que utilizar. ¿Vale? Pero, ¿habrá teoría también? sí, ya hablaremos de la prueba escrita cuando llegue. Pero, Conclusión, no es excesivamente importante memorizar las fórmulas, ¿vale? Es mucho más importante saber qué fórmula tengo que usar en función de lo que se me pide y de los datos que se me dan. Eso sí es importante. Bien, pues aquí lo dejamos por hoy. Nos vemos mañana. Que paséis una buena noche. Hasta luego.